lo lleva hasta el lugar de los hechos. Le agradezco mucho que se enlace con nosotros para hablar de la tensión que se vive también en Minnesota por la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía. Fermín, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Qué gusto escucharte y sobre todo escucharte haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es informar a la gente, y de verdad que este enlace me da mucho gusto, sobre todo por nuestra audiencia, tanto allá en Chicago como aquí en Minnesota, para pues enfrentar, ¿no?, y hablar de los acontecimientos tan lamentables que están sucediendo en este momento. Le presentamos la cobertura de los casos y cosas que hacen historia. Somos un equipo detrás de la noticia para que llegue hasta usted sin censura. Esta es una entrevista sin censura. Vámonos a México con una de las plumas más críticas. Julio Hernández López, autor de Astillero, que se publica todos los días en el periódico La Jornada, para hablar del presidente arrepentido, Enrique Peña Nieto, quien hace un par de días, así humildemente, nótese mi sarcasmo, le pide perdón a los mexicanos y mexicanas por lastimar la investidura presidencial, por su error. Ahora le llama un error, el de la Casa Blanca. Don Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gusto en saludarte, Vicente, como siempre. Oiga, don Julio, pues sorprendido por un lado y por el otro lado tratando de entender qué significa este perdón de Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca. 18 meses después le pide perdón a los mexicanos, también debería de pedirle perdón a los periodistas que están sin chamba por la represión luego de dar a conocer este caso. Claro, es un acto de una gran hipocresía, es un acto taimado, pero fallido. Es un acto con el cual Enrique Peña Nieto ha pretendido lavar culpas respecto a una de las varias responsabilidades históricas que tendrá en su sexenio, que por desgracia aún le quedan un poco más de 2 años de vigencia, suficientes para cometer tropelías iguales o peores. Una de esos baldones en el historial de Peña Nieto ha sido efectivamente el de la Casa Blanca, que sin lugar a dudas es un conflicto de intereses, un tráfico de influencias, sospecha de lavado de dinero, que sin embargo en cualquier otro país con una democracia medianamente aceptable hubiera implicado pues la renuncia de quienes participaron en esto y la consignación judicial de los partícipes. Sin embargo, aquí todo se ha diluido, todo el propio Peña Nieto puso a un empleado suyo para que investigara las responsabilidades que pudiera tener. Obviamente el empleado, Virgilio Andrade, dijo que no había ninguna culpa, que todo estaba reclinando de limpio, y ahora ha salido Peña Nieto en una actuación teatral de 3 tiempos. Primero renuncia el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, el empleado que debería investigar la corrupción. En segundo lugar, sale él a anunciar esta teatralidad como el López Portillismo chillón, aquel en el cual José López Portillo también lloró y pidió perdón a la nación. Ahora salió Enrique Peña Nieto. Y en el tercer acto sale Angélica Rivera Hurtado, la esposa, sale para anunciar que ya canceló su contrato de compraventa, y colorín colorado, este cuento, según ellos, ha terminado. ¿Qué le queda a un presidente, desde su perspectiva, Julio Hernández López, que lastima la investidura presidencial y daña la confianza en el gobierno? Y no lo digo yo, lo admite él. ¿Qué le queda a un presidente con una investidura dañada y que su error daña la confianza en el gobierno? Pues le queda muy poco, porque en términos de aceptación, popularidad y calificación de su paso por Los Pinos, según incluso la prensa tradicionalmente muy amable con él, según las encuestas de opinión, su valoración es ínfima, es muy baja, es absolutamente reprobatoria. Estamos hablando solo de un caso que revela cinismo, que ha provocado una gran irritación social y que daña lo que quedara de esperanza de la gente de que pudiera haber una cierta lógica sana en la vida pública, en el manejo de las cosas públicas, porque si una persona así en la cumbre del poder reconoce
que cometió un error, pero el error dice que solamente fue en la percepción, no es que él haya hecho cosas malas, sino que la gente las percibió ahí así, y ese fue el gran error que él sale a reconocer. La verdad es que Peña Nieto está solamente prendido con alfileres de su silla presidencial, entre comillas, ejerciendo el poder de un sistema presidencialista que le concede todo tipo de ventajas. Él está exento de cualquier responsabilidad por asuntos que haya tramitado durante su gobierno, solo se le puede consignar judicialmente por traición a la patria, que mucho podría fundamentarse allí una denuncia contra él, pero el sistema judicial no le daría mayor trámite a una demanda así. Queda poco, queda nada, por desgracia, faltando aún el tercer tercio de la gestión de este hombre, Enrique Peña Nieto. ¿Va para alguien dirigido el mensaje de si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos? ¿O es mera tontería, mero palabrería? Pues pareciera que hay una estrategia de presunto control de daños rumbo a la próxima elección presidencial. Es decir, todo esto pareciera tratar de suavizar las cosas e ir preparando todo para lo que viene. Ya todo en México es tal el vacío de poder, es tan deplorable la imagen de quien ocupa la presidencia de la República, que todo está centrado hoy en México en el juego de las especulaciones y del futurismo. Desde ahorita desatado todo mundo pensando en lo que viene, de tal manera que Peña Nieto trata de suavizar la imagen y trata de corregir algo con la vista puesta evidentemente en que en el pasado junio el PRI perdió 7 gubernaturas, bajó notablemente su volumen de votos y eso hace que estén muy preocupados en el PRI por la evidencia de que son tantos errores y tantas pifias acumuladas y tanta delictividad cometida en casos de corrupción que el resultado puede ser negativo, y en eso están, en un proceso de maquillaje. Otra cosa que me parece interesante, Julio, es que el presidente hable en términos de lo ocurrido, en lo pasado, hable como si esto ya quedó atrás. Y no recuerdo aquello que no entiende lo que no entiende, ¿no? Que está más vivo que nunca, está más vigente que nunca en la sociedad mexicana, este caso de la Casa Blanca, que él considera cosa del pasado. Sí, es increíble, es paradójico cómo él mismo reavivó un tema que ciertamente estaba inserto en el espíritu y en la conciencia de muchos mexicanos, pero el daño ya está hecho. Lo que sucedió con la Casa Blanca no es más que solo un pequeño botón de muestra del gran sistema de corrupción que se practica en México, desde la más pequeña de las oficinas que tengan un sello y una firma que dar para un trámite, hasta las alturas de la Presidencia de la República. Hay un saqueo desmedido, funcionarios federales de todos los niveles pidiendo comisiones, haciendo negocios, enriqueciéndose impunemente. Entonces, el propio Peña Nieto, verdaderamente en un acto casi de suicidio político, asoma para reavivar el asunto de la Casa Blanca. Pues parece increíble, porque él quisiera enterrarlo, pero al querer enterrarlo, simplemente lo resucitó. Y en ese sentido, cuando habla de agravio, pues ¿a qué se refiere exactamente? Yo decía en las redes sociales, lo escribía y con un alto grado de sarcasmo, debo admitir. Pregunto para que no quede lugar a dudas, ¿a qué se refiere exactamente el presidente Enrique Peña Nieto? Y que me perdone, honestamente me perdone, ese es el grado de sarcasmo, por no entenderle. Pero agravio, de acuerdo a los diccionarios que estuve consultando para no equivocarme, dicho o hecho con que ofende, humilla o desprecia a alguien. Palabra o acción que hiere a uno en su dignidad, que lo molesta gravemente. Insulto, ofensa causada al honor de una persona. Si el presidente admite eso, pues no queda nada.
la máxima autoridad de un país que admite, que ofende, que agravia, que... No entiendo. Bien hablas de un casi suicidio político, Julio, pero el presidente, pues no sé quién le eligió las palabras, quién escogió el mensaje, porque no creo que haya sido él mismo el que se meta el balazo en el pie. Sí, habría que saber quiénes fueron los asesores que le metieron a Peña Nieto la idea de hacer todo este teatro, toda esta carpa México, en la cual notificaron muy temprano a Virgilio Andrade que ya era hora de hacer maletas, y lo echaron a la calle, lo cual bien merecido, desde luego, bien merecido. No tenía ni siquiera ninguna razón Virgilio Andrade para ser secretario del gabinete. Fue una presencia carnavalesca la de él, un hombre hecho para convalidar, para obedecer al patrón, y lo ponen a investigar las presuntas corruptelas de él mismo. Luego, ese acto del perdón tan dolorosamente parecido a aquellas vergüenzas vividas con López Portillo, el hombre, y además con mucho parecido. López Portillo tuvo la Colina del Perro que le regaló Carlos Jan González, que era jefe del Departamento del Distrito Federal, y ahora Peña Nieto tiene la Casa Blanca, que le financió, por no decir que le regaló, un hombre, un contratista, Juan Armando Hinojosa Cantú, del Grupo IGA, que ha recibido carretadas, miles de millones de pesos en obras en el Estado de México y en el gobierno federal. Y en ese sentido, verdaderamente Peña Nieto... En ese sentido, perdón, Julio, dicen que ya regresaron la casa, que no hay contrato, que pues, ¿cuál será la residencia ahora de los Peña Rivera, entonces? Bueno, tienen una casa exactamente atrás de esa misma, dando hacia la otra calle, de tal manera que dicen los malvados, los malévolos pensadores, que bastará con hacerle una puertita trasera y podrán comunicarse sin que nadie los vea entrar a la otra casa, a la Casa Blanca. Pero el hecho es también ese asunto de la presunta devolución de la casa ofende a los mexicanos, es otro agravio. No hay un solo mexicano que yo conozca que haya firmado un contrato de compraventa de cualquier cosa, de servicios de telefonía celular, de renta de un automóvil, de lo que sea, que no se establezca una cláusula de penalización si se incumple el contrato. Y aquí a la señora Rivera Hurtado le devuelven lo que pagó por esa compra de millones de dólares, le devuelven lo que llevaba pagado y dicen con sus respectivos intereses. Es decir, hasta ganó con esta presunta inversión la señora Rivera Hurtado. Por otra parte, no hay ninguna demostración formal de que esa presunta devolución sea real. Es solo un papel entre particulares, sin ninguna formalización, que dice que se canceló ese contrato de compraventa, pero ni están los impuestos que se hayan pagado originalmente por los pagos, los abonos para esa compra, ni ahora por la cancelación, que también implica obligaciones fiscales. De tal manera que no nos asombre que dentro de algunos años, cuando crean que haya pasado la tormenta, pues hombre, maravillosamente lo que se había cancelado se reanuda y mediante nuevos pagos de Televisa por futuras telenovelas vuelvan a hacerse de la misma Casa Blanca. Asimismo, vergüenza y ofensa a los mexicanos es lo que sucede, Vicente. No éramos mal pensados, nos hicieron. Y mi querido Julio, entendiendo que tu pluma es crítica, que este espacio sin censura también lo es, ¿cómo entender lo que pasa en torno a la Casa Blanca y el perdón del presidente Enrique Peña Nieto para el mexicano de a pie, para el mexicano que nos está escuchando? ¿Cómo debe de entender esta situación? Porque, pues hay que decirlo, en los medios de comunicación corporativos, pues solamente se le pone al presidente su perdón y los aplausos. Claro, esa es una de las cosas que en México se vive, una dictadura mediática que hace que mediante la inducción que hacen los gobiernos, en particular el gobierno federal,
pues se cree justamente esa percepción que es de la que luego se queja Peña Nieto, una percepción positiva, aplausos, buen gesto, qué bueno que se hizo, y además en el marco de un sistema anticorrupción. El hombre que ocupa Los Pinos, confesando un acto de corrupción, pidiendo perdón y disculpas por él, al mismo tiempo que inaugura lo que él dice que será una fecha histórica, porque ahora habrá, o ahora sí, un sistema para castigar a los corruptos y para no sé cuántas cosas. Eso, a los oídos y a los ojos de los mexicanos, es una bofetada, es una burla, es un insulto, porque solo demuestra que en las alturas hay una frivolidad y una insensibilidad absoluta, que viven en una burbuja de lujos, de privilegios y de frivolidad que les impide ver que el México de abajo está hundido en la miseria, en el trabajo cotidiano mal pagado, en la inseguridad pública con los cárteles del narcotráfico matando, secuestrando y amedrentando a medio mundo, en una situación muy dolorosa, y en la cúspide sale este hombre Peña Nieto confesando sus pues en realidad actos delictivos, porque lo que él ha confesado no es un error, son actos delictivos de corrupción. Los confiesa tranquilamente, pide perdón y él cree que la gente le va a aplaudir. Bueno, pues es solamente parte de esa gran descomposición nacional que vive hoy nuestro país. Abusando de tu tiempo, de tu amabilidad, dos cosas para cerrar, Julio. Esto es una confirmación de lo importante que resulta el periodismo de investigación, el periodismo crítico. Desafortunadamente, Carmen Aristegui y su grupo de investigadores, a quienes les enviamos un saludo y nuestro reconocimiento, queda confirmado, queda reafirmado la importancia del trabajo que hicieron de investigación para dar a conocer lo de la Casa Blanca. Esto también nos tiene que confirmar que nuestro trabajo es tan necesario y más necesario que nunca, tal vez, Julio. Sí, así es. El mismo día en que se dio a conocer todo esto, me invitó Carmen Aristegui a estar en el programa de CNN en español con el maestro Lorenzo Meyer, y hablábamos ahí de toda esta circunstancia y de cómo en el fondo es lo que Peña Nieto puede hacer, es un reconocimiento de la valía del trabajo periodístico de investigación, y que el verdadero perdón provendría de que se quitara el veto presidencial que ha hecho que Carmen Aristegui y su equipo de investigadores ganen premios internacionales por el magnífico trabajo que hicieron, no solo ese, sino varios más, pero que sin embargo sigan sin tener la oportunidad de salir al aire en frecuencias abiertas. Solo están intentando, y en eso van caminando, para hacer un programa de internet que seguramente tendrá mucho éxito. Pero fuera del aire, se comentó ahí y alguien preguntó, bueno, ¿qué harían con la Casa Blanca? Yo le dije, el próximo gobierno debería comprarla y debería convertirla en escuela de periodismo, porque finalmente la escuela de periodismo, la Casa Blanca es un símbolo del buen periodismo y de cómo debe realizarse este. Creo, Vicente, que esto reivindica el ejercicio de un periodismo crítico, de investigación, de denuncia, no adosado a los poderes, sino crítico, porque esa es la función real del periodismo. ¿Qué podemos esperar para cerrar, Julio, de la visita del presidente a Washington? Va a Washington el presidente Enrique Peña Nieto a reunirse con el presidente Barack Obama en estos días. Pues en general, cada que Enrique Peña Nieto sale al extranjero, los mexicanos temblamos porque siempre le suceden cosas especiales. Precisamente de viaje lo tomó la noticia de la Casa Blanca, de viaje con todo el gabinete rumbo a París, lo tomó la noticia de la fuga del Chapo. Recientemente tuvo un escenario pues cómico ahí en la reunión en Canadá con el primer ministro canadiense, con el presidente de Estados Unidos, donde lo maltrataron, pues no a él, sino a México, y no sé si fue un maltrato, displicencia, falta de reconocimiento a la figura del representante de México, que bien ganada ha tenido esa circunstancia el propio Peña Nieto. Así es que ahora que va a Washington,
pues todos tememos que vaya a cerrar más convenios de sumisión y de entreguismo a Estados Unidos, a que le impongan más condiciones. Es un personaje débil, absolutamente deteriorado, sin ningún reconocimiento internacional, y va a la sede del máximo poder imperial todavía en el mundo. Pues bueno, pues esperemos que los resultados no sean tan negativos, tan deplorables para nuestro México. Cuando tengas tiempo nos volvemos a enlazar para hablar del impacto de la nominación oficial de Donald Trump visto desde México, si te parece. Y nada más para cerrar, lo tengo que decir, si no te lo digo se me hace cáncer. Qué magistral lección de periodismo le diste en Televisa en la entrevista con Adela a Carlos Marín, director editorial de Grupo Milenio. Me quito el sombrero y tú sabes que te admiro. No, hombre, muchas gracias, Vicente. Fue un ejercicio periodístico difícil. Jugué como futbolísticamente al contragolpe. No permití entrar al área de las patadas y de las faltas escandalosas, y traté de decir cosas y aprovechar ese espacio para plantear ideas y no irme en los gritos y los sombrerazos. Te agradezco tus comentarios, como siempre, y sabes el gran afecto para ti, para el público, para Chicago, que lo tengo en mi corazón, y para todos los paisanos que nos escuchan por allá. Julio Astillero, puede seguirlo en Twitter en @JulioAstillero, y puede leerlo todos los días en el periódico La Jornada con su columna Astillero. Y por cierto, no se pierda los periscopeos, estos videos que sube de las noticias más importantes en las redes sociales. Por eso le pido que lo siga a través de @JulioAstillero. Por lo pronto, Julio, te mando un abrazote y muchas gracias por tu tiempo. Igual, gracias y hasta luego. Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano.